En un mundo donde las apuestas de poder y conflicto están en constante evolución, la narrativa de los campos de batalla a menudo se despliega como un testimonio de la incesante búsqueda de dominio. Al adentrarnos en los últimos desarrollos del conflicto en Ucrania, la historia nos lleva al suroeste de Donetsk, donde el paisaje de guerra está marcado por maniobras estratégicas y avances tácticos. Es un relato que no solo habla de control territorial, sino que también resuena con las ambiciones geopolíticas más amplias en juego. La ciudad de Velika Novosilka se erige como un punto focal significativo, habiendo caído bajo control ruso a principios de este año. Esta ciudad, otrora bastión, ahora sirve como plataforma de lanzamiento para nuevos avances hacia el norte. Las tropas rusas, habiendo asegurado sus posiciones, se mueven ahora con una precisión calculada. Los informes indican que las fuerzas rusas han logrado cruzar el río Mokry Yali, una barrera natural que una vez se pensó impenetrable. Este cruce marca un momento crucial en el conflicto, ya que significa una brecha hacia nuevos territorios. La conectividad con las tropas del norte en Novokomar amplifica aún más la importancia estratégica de esta maniobra. Este desarrollo no es meramente un relato de ganancia territorial, es una narrativa de previsión estratégica y agudeza militar. El avance ruso no se limita a un solo eje. En la ciudad de Andrika, la situación es igualmente dinámica. Con las tropas rusas supuestamente preparadas para capturar esta ubicación crucial, las apuestas son altas. Esta ciudad, un pilar en el frente de Donbass, representa más que un objetivo geográfico. Es un símbolo de las corrientes cambiantes en este conflicto. La caída de Andrika supondría un golpe sustancial a las defensas ucranianas, reverberando por toda la región. A medida que las fuerzas rusas avanzan, las implicaciones más amplias de estos movimientos se hacen evidentes. El camino hacia Dnipro es ahora un corredor de interés estratégico. Los movimientos de las tropas rusas sugieren un esfuerzo concertado para acercarse a esta significativa frontera administrativa. Tal movimiento no solo redefiniría el mapa territorial, sino que también alteraría el cálculo estratégico del conflicto. La narrativa que se desarrolla en Ucrania no se limita a la geografía inmediata, se extiende al ámbito de la geopolítica global, donde el control de tierras raras se convierte en una moneda de cambio en las relaciones internacionales. La mayoría de estos valiosos recursos se encuentran en las regiones de Donbass y Dnipro, añadiendo otra capa de complejidad al conflicto. Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, ha mostrado un interés en estos recursos, entrelazando aún más el conflicto local con ambiciones globales. Al navegar por la intrincada red de estrategia militar e intereses geopolíticos, no se puede pasar por alto el elemento humano en el corazón de este conflicto. Los soldados en el terreno, atrapados en el fuego cruzado de objetivos estratégicos, enfrentan las duras realidades de la guerra todos los días. Las fuerzas ucranianas, a pesar de enfrentar probabilidades abrumadoras, continúan montando contraataques, evidenciando su resistencia y determinación. Sin embargo, la presión aumenta a medida que los avances rusos amenazan con cercar y aislar posiciones clave ucranianas. La narrativa no es estática. Es un testimonio vivo de la fluidez de la guerra moderna. A medida que las tropas rusas continúan su impulso, las fuerzas ucranianas son puestas a prueba en su resolución y adaptabilidad. El tablero de ajedrez militar está en constante movimiento, con cada lado buscando superar al otro. Las apuestas son altas, y las consecuencias de cada movimiento son profundas. Los eventos que se desarrollan en Ucrania sirven como un microcosmos del panorama geopolítico más amplio, donde las dinámicas de poder e intereses estratégicos se cruzan. Mientras el mundo observa, la pregunta sigue siendo: ¿cómo remodelará este conflicto el futuro de la región y más allá? ¿Se traducirán las ganancias territoriales en cambios geopolíticos duraderos? ¿O el conflicto servirá como catalizador para nuevas alianzas y estrategias? Al reflexionar sobre estas preguntas, te invitamos a permanecer comprometido, a buscar comprensión en medio de la complejidad y a unirte a nosotros para desentrañar el intrincado tapiz de eventos globales. Por favor, suscríbete y mantente atento para más información sobre esta narrativa en constante evolución. A medida que continuamos explorando el conflicto en Ucrania, la narrativa se vuelve cada vez más compleja y cargada de profundidad estratégica. En el suroeste de Donetsk, el enfoque calculado del ejército ruso
revela una clase magistral en guerra táctica. Su avance más allá de Velika Novosilka no es simplemente una marcha de adquisición territorial, es una demostración de paciencia estratégica y precisión. La pausa operativa que siguió a la captura de la ciudad permitió a las fuerzas rusas reagruparse y evaluar sus próximos movimientos, asegurando que cada paso adelante esté fortificado por un bastión de ganancias previas. Este enfoque disciplinado subraya una doctrina militar más amplia, una que prioriza la ventaja estratégica sobre los avances apresurados. El cruce del río Mokry-Yaly es emblemático de esta doctrina. Al romper esta barrera natural, las fuerzas rusas no solo han expandido su alcance territorial, sino que también han enviado un mensaje claro: ningún obstáculo es insuperable. El cruce conecta con las tropas del norte en Novokomar, apretando el control sobre la región y preparando el escenario para nuevas incursiones. Esta maniobra estratégica es un testimonio de la planificación meticulosa y la ejecución que definen las campañas militares modernas. Mientras tanto, en la ciudad de Andrika, el avance ruso continúa desarrollándose con una eficacia notable. Los informes sugieren que las fuerzas rusas están al borde de capturar esta ubicación crucial, un movimiento que reverberaría a lo largo del frente de Donbass. Andrika es más que un objetivo táctico, es una clave en la batalla más amplia por el control en el este de Ucrania. La captura de la ciudad socavaría significativamente las defensas ucranianas, creando un efecto dominó en la región. Las implicaciones de estos avances son profundas, extendiéndose más allá de las ganancias militares inmediatas. El movimiento hacia Dnipro, una frontera administrativa estratégica, señala un posible punto de inflexión en el conflicto. Este enfoque no solo busca consolidar el control territorial, sino también ejercer presión sobre la infraestructura y gobernanza ucranianas. El corredor estratégico hacia Dnipro está cargado de un significado geopolítico, ya que entrelaza objetivos militares locales con intereses internacionales más amplios. Las apuestas globales se elevan aún más por la presencia de tierras raras en las regiones de Donbass y de Dnipro. Estos valiosos recursos, esenciales para varias aplicaciones tecnológicas, se han convertido en un punto focal en el juego de ajedrez geopolítico. Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, ha expresado interés en estos recursos, añadiendo otra capa de complejidad al conflicto. La intersección de estrategia militar y control de recursos subraya la naturaleza multifacética de la guerra moderna, donde los intereses económicos y ambiciones geopolíticas convergen. Sobre el terreno, la dimensión humana de este conflicto sigue siendo siempre presente. Las fuerzas ucranianas, enfrentando desafíos significativos, continúan demostrando resistencia y determinación. Sus contraataques, aunque enfrentan una oposición formidable, reflejan un compromiso firme para defender su patria. Sin embargo, la presión aumenta a medida que los avances rusos amenazan con cercar posiciones clave ucranianas, creando un sentido de urgencia y tensión. Los eventos que se desarrollan en Ucrania sirven como un recordatorio profundo de las complejidades del conflicto moderno. Las estrategias militares en juego no se tratan meramente del control territorial. Representan una lucha más amplia por influencia y poder en un mundo donde las apuestas geopolíticas están en constante evolución. A medida que las fuerzas rusas continúan su avance, la pregunta persiste: ¿cómo darán forma a estos desarrollos al futuro de la región? ¿Conducirán las ganancias territoriales a cambios geopolíticos duraderos? ¿O servirán como catalizador para nuevas alianzas y estrategias? Al navegar por esta narrativa intrincada, debemos permanecer vigilantes e informados. El conflicto en Ucrania es un testimonio vivo de la fluidez de las dinámicas de poder global, donde cada movimiento en el campo de batalla reverbera a través del escenario internacional. Te invitamos a permanecer comprometido, a buscar comprensión en medio de la complejidad y a unirte a nosotros mientras desentrañamos el intrincado tapiz de eventos globales. Por favor, suscríbete y mantente atento para más información sobre esta narrativa en constante evolución. Al adentrarnos más en las complejidades del conflicto ucraniano, las capas de intención estratégica y aspiración geopolítica se hacen cada vez más evidentes. Los avances del ejército ruso, marcados por una combinación de precisión táctica y previsión estratégica, revelan una narrativa más amplia de proyección de poder y ambición territorial. En el suroeste de Donetsk, la progresión metódica más allá de Velika Novosilka
se erige como un testimonio de la capacidad de las fuerzas rusas para adaptarse y ejecutar sus operaciones con una eficacia calculada. El reciente cruce del río Mokry-Yaly subraya este enfoque, ya que no solo extiende su alcance territorial, sino que también perturba las líneas defensivas de las fuerzas ucranianas. Esta maniobra, conectándose con las tropas del norte en Novokomar, fortalece la posición rusa y prepara el terreno para futuras acciones estratégicas. Las implicaciones de tales movimientos son de largo alcance, proyectando una larga sombra sobre las dinámicas regionales. Mientras tanto, los desarrollos en Andrika continúan capturando la atención. La inminente captura de esta ciudad por las tropas rusas simboliza un cambio en el equilibrio de poder dentro del frente de Donbass. La ubicación estratégica de Andrika la convierte en un activo crítico, y su caída resonaría profundamente a través de la zona de conflicto, alterando potencialmente el impulso de las defensas ucranianas. Las implicaciones más amplias de estos avances se extienden al corredor estratégico hacia Dnipro. Esta región, rica en tierras raras, tiene un valor geopolítico significativo, entrelazando objetivos militares con intereses económicos. Estados Unidos, bajo el presidente Donald Trump, ha mostrado un interés agudo en estos recursos, añadiendo otra dimensión al conflicto. La intersección de objetivos militares y económicos destaca la naturaleza multifacética de la guerra moderna, donde el control de los recursos es tan crítico como las ganancias territoriales. En medio de estas maniobras estratégicas, el elemento humano del conflicto sigue siendo conmovedor. Las fuerzas ucranianas, a pesar de estar bajo una inmensa presión, continúan resistiendo y adaptándose a la evolución de las dinámicas del campo de batalla. Su resolución es evidente en los contraataques que lanzan, mostrando una determinación por defender su territorio. Sin embargo, las fuerzas rusas que se acercan amenazan con cercar posiciones clave, aumentando la urgencia y complejidad de los esfuerzos de defensa ucranianos. Este conflicto, un microcosmos de tensiones geopolíticas globales, plantea importantes preguntas sobre la trayectoria futura de la región. A medida que avanzan las tropas rusas, la posibilidad de cambios geopolíticos significativos se cierne en el horizonte. ¿Se traducirán estas ganancias territoriales en cambios duraderos en la estructura de poder regional o catalizarán la formación de nuevas alianzas y estrategias? Los eventos que se desarrollan en Ucrania sirven como un recordatorio de la intrincada interacción entre estrategia militar y ambición geopolítica. A medida que continuamos monitoreando la situación, es crucial permanecer informados y comprometidos. La narrativa de este conflicto no es estática, es un tapiz dinámico y en evolución que refleja las complejidades de las relaciones internacionales modernas. Te invitamos a permanecer con nosotros mientras exploramos estos desarrollos más a fondo, buscando comprender las implicaciones más amplias de cada movimiento en el escenario global. Con cada actualización, nos esforzamos por proporcionar claridad y comprensión en el siempre cambiante paisaje de los eventos globales. Por favor, suscríbete y mantente atento para obtener más análisis a fondo y actualizaciones sobre este tema crítico.